El siguiente programa es apto para toda la familia. ¿Cómo están, queridos teleamigos y radioamigos? Nuevamente con la U en su casa. Hoy estamos con la Facultad de Ciencias de la Educación. Me acompañan en el set la psicopedagoga Isabel Peña. Bienvenida, Isabel. Mucho gusto, gracias doctora por su invitación. Nos acompaña también la profesora Yadira, quien ejerce sus funciones de educadora en la universidad y en una institución de básica y media. Bienvenida, profesora. De antemano, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a compartir un tema tan interesante y de beneficio para los padres y para todos. Bueno, y por supuesto tenemos la compañía de un caballero, porque no solamente somos las mujeres las que opinamos, también los hombres. Y en este día nos acompaña el profesor Diego, quien ejerce también sus funciones en la básica, en la media y en la universidad. Bienvenido, Diego. Doctora, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Bueno, queridos teleamigos y radioamigos, el tema que hoy nos está convocando es muy importante para ustedes que nos están viendo desde sus casas y para quienes nos están escuchando. El tema es el castigo. Tema conocido para ustedes, ¿verdad? Porque muchos ya habrán hecho uso del castigo. Pero hoy, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, vamos a hablar este tema, vamos a tratar de darles algunas orientaciones y darles algunos consejos prácticos para que ustedes, señores padres de familia, niños y jóvenes que nos están viendo, sepan exactamente qué es el castigo, qué consecuencias tiene y cuáles son las causas del castigo. ¿Y quién mejor que la psicopedagoga para definirnos qué es el castigo? Gracias. Mire, el castigo, culturalmente los castigos han existido como un medio para corregir una falta. Estas faltas ya sean verbales, físicas o psicológicas. El castigo también es para imponer a veces cuando hay una conducta a quien ha cometido una falta y tiene una alteración de una conducta o ha cometido un gran error. Es decir, el castigo se ejerce en un momento determinado, inclusive no solamente por los padres de familia, por los docentes y por los mismos compañeros de aula y por los mismos amiguitos. Empiezan a ir ejerciendo todas estas actividades en un momento determinado y nosotros como adultos tenemos que controlarlo. Pero bueno, eso es el castigo desde el punto de vista psicológico. Ahora, ¿qué es el castigo para los docentes? Para ustedes que ejercen sus funciones en las instituciones e inclusive en la universidad. A ver, Yadira. Para mí el castigo es la última instancia que uno debe utilizar. El castigo, más que castigo, yo lo llamaría una acción preventiva o correctiva. Yo soy salesiana, como le he comentado a la doctora, y siempre me he fundamentado en la tesis de Don Bosco. Él creó su sistema pedagógico y se llamaba así, sistema preventivo, en el cual uno trataba de ayudar al estudiante antes de que cometa la falta. El castigo es lo último que uno utiliza. Pero perdone, ¿cómo vamos a ser preventivos de una falta si no sabemos si el estudiante la va a cometer? ¿Qué era lo que proponía Don Bosco exactamente? Don Bosco era amar lo que los jóvenes amaban, conocerlos, para evitar que ellos cometieran esas sanciones. Entonces el castigo, algo importante del castigo, no era la reprimenda, era ayudarle al estudiante a darse cuenta del error, porque uno muchas veces no castiga al castigo sino al estudiante, y hay que ver que el estudiante sea capaz de entender lo que es él. A ver, ¿qué nos dice Diego? A ver, digamos que el castigo como tal es la aplicación de una sanción hacia una conducta inadecuada, pero usualmente de pronto la forma como se lleva a cabo ese castigo no es la forma como debería ser. En la institución, por ejemplo, en los planteles educativos, de pronto los docentes cometemos el error de utilizar esa sanción o ese castigo hacia el muchacho, quizás porque obró de una forma inadecuada, pero quizás esa forma con la cual estamos llevando a cabo ese castigo no es la forma, digámoslo así, correspondiente.
Entonces, estoy de acuerdo con Yaira, tiene que utilizarse otros métodos, otros instrumentos y no llegar a ese tipo de castigos como tal. Bueno, estamos mirando que el castigo es una forma de defender, el adulto defender una situación que realmente ha sido atacada, bien sea positiva, bien sea negativa. Actualmente hemos visto en los medios de comunicación unos acontecimientos atroces de castigo, porque es el castigo con uno mismo porque no nos queremos o con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos castigos físicos, castigos psicológicos, infinidad de castigos que de una manera constante estamos ejerciendo con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa con las personas que castigan tan cruelmente a sus hijos o a los estudiantes en los colegios? Diego. A ver, yo creo que esto radica básicamente en la parte de la cultura. Esas personas que influyen violentamente hacia los jóvenes o hacia los niños, básicamente fue porque fueron castigados de la misma forma. Entonces, digamos que se trasciende esa cultura de generación en generación y hasta que no se genere un cambio realmente y se corte con esa tradición, entonces no se cambiará ese tipo de castigos. ¿Qué nos dice? A ver, el castigo normalmente que ejerce una persona de estas es porque al interior de su vida esto tuvo un asidero en la familia. No fue educado, no fue su crianza, su formación con ese afecto, con esa orientación, sino cada vez que tenía una falta, pues estaba siendo sancionado, estaba siendo maltratado, ¿sí? Este tipo de personas que hoy en día nos están mostrando cómo castigan de severamente, que llegan incluso al asesinato, porque no miden las consecuencias, nos está indicando que hay un gran vacío al interior de la familia. Eso quiere decir que estamos en escasez de valores, Totalmente. que no hay comunicación, sí. Sobre todo, de acuerdo a las indicaciones de don Bosco, no hay amor, no hay perdón, no hay tolerancia. Pero bueno, dirán nuestros teleamigos que a propósito nos pueden estar llamando a los números que aparecen en pantalla para nosotros resolverles algunas inquietudes si lo tienen o para que opinen sobre el tema. Estábamos diciendo que don Bosco lo dice muy claro, hay que amar, hay que perdonar, hay que acercar los lazos de fraternidad en las familias. Pero ¿qué está pasando? Nuestros jóvenes y nuestros niños están quedando la mayor parte del tiempo con las señoras que nos acompañan en las actividades diarias y el niño no tiene y el joven no tiene ese control, o no digamos control, esa compañía del padre de familia para sentir que estamos de tú a tú, de que somos iguales. ¿Qué pasa entonces y cómo incide esta situación en las instituciones, doctora? El castigo no tiene razón de ser, pero el castigo más bien sería como una corrección, como un llamado de atención. Hay estudiantes que ellos, para hacerse amar y para llamar la atención, para ser importantes, tienen que cometer algo para que la gente para que alguien les ponga atención. Es su forma de llamar la atención. Pero no tendría necesidad si este chico ha nacido dentro de un gran afecto, dentro de una gran tranquilidad, dentro de un hogar de gran formación, y allí en el colegio él va a tener un desarrollo social y afectivo normal. Bien, es un chico que no va a tener complicaciones, no va a tener conflictos con nadie, cuando él ha tenido eso en su casa. Pero perdóneme, doctora, ¿qué está pasando en las instituciones que en este momento los jóvenes son tan agresivos y los jóvenes constantemente están tratando muy mal a los superiores, inclusive palabras muy agresivas, muy soez, y hay mucho enfrentamiento entre ellos mismos? Inclusive hemos oído algunas estadísticas donde nos demuestran que van armados a las instituciones. ¿Qué podemos hacer ahí y cómo podemos castigar? El medio ambiente es otro de los aspectos que modifica bastante la conducta del ser humano. El medio ambiente tiene muchos componentes: la influencia social, la presión de grupos, los amigos, los hogares desintegrados, las crisis familiares. Todo este tipo de factores son los que intervienen para que un estudiante, para que un muchacho llegue a actuar y a tener una conducta alterada
ante sus compañeros, inclusive a formarse como un líder negativo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los docentes? Tratar de, así como el medio ambiente influyó en su bondad de darle todo lo que él podía exigir, nosotros podemos también atraerlo con ese afecto para hacerlo reaccionar, como para tratar de entenderle. Quizá no le podemos arreglar toda su vida, quizás no, pero sí le podemos dejar reflexión para que él pueda pensar, cambie un poco su actitud. Pero ¿qué sucede? Lo que nosotros hacemos allí, en la casa no hay proyección. Allá va mi pregunta, porque el padre de familia va a decir, bueno, es que yo tengo 3 hijos, cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente, y si yo no los castigo de manera que ellos lo sientan y que vean que yo estoy ejerciendo mi poder, el hijo no cambia, ¿sí? ¿Qué pasa? Inclusive llegan a maltrato físico, llegan a maltratos de privar, digamos, de comunicación el uno con el otro. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto y cómo podemos orientar a los padres de familia? Desde las instituciones educativas es importante, hay 2 aspectos fundamentales: la escuela de padres. La escuela de padres es un medio de formación para ellos, y también el diálogo personalizado. Nosotros como docentes estamos acostumbrados a llamar a los papás solo para darles las malas notas o mala noticia. Los papás llegan al colegio y lo primero que le preguntan a uno, ¿qué hizo esta vez mi hijo? Entonces es importante también exaltar los aspectos positivos de los estudiantes, resaltar aquellas cosas que hicieron bien, y las negativas es más recomendaciones. Los papitos desde sus casas, ¿qué es lo que deben hacer? Escucharlos, dialogar con ellos. En algunas Pero no hay tiempo. Es necesario, es necesario. Si asumimos el papel de tener un hijo, debemos asumir ese compromiso de estar con ellos, de acompañarlos. No es solo tener el hijo, es llevar ese acompañamiento afectivo para ellos. Es importante. Pero los padres de familia dicen, yo no me eduqué para ser papá, a mí nadie me enseñó a ser papá, ¿cómo quieren que yo lo haga bien? Para eso está la orientación de nosotros como docentes, de las directivas, ese acompañamiento. O sea, seguir el proceso, llamarlos, están en continuo diálogo. Sí, pero hay algo que es real. Nosotros debemos manejar la realidad. El colegio está para prolongar y mejorar la educación, los conocimientos y enseñar a un muchacho. Muy a bien, oigan enfrentarse. padres de familia lo que nos están diciendo, el colegio es para prolongar. Prolongar una educación y una formación que empezó allí en casa. Es decir, el origen de toda formación y de todo comportamiento, Es el indiscutiblemente, es el hogar. Es el hogar. De lo que allí en el hogar se alimenta este niño o este joven, de eso es que él va a dar también en su futuro. Pero bueno, nos va a decir el padre de familia, yo no maltrato al hijo, yo no castigo al hijo, yo no sé él por qué se comporta y tiene esas reacciones cuando tiene un hogar muy bien conformado. ¿Qué está pasando ahí? Nosotros a veces decimos eso, los adultos, porque sabemos excusar y a veces hasta maquillar, pero el estudiante o el niño nos está revelando lo que realmente se vive en su hogar. El padre tiene que asumir con responsabilidad la parte que le corresponde como padre de familia. Muy bien. Y el colegio lo que le corresponde en cuanto a mejorar lo que son conocimientos, valores, que esos valores son muy compartidos con la casa. En el colegio hay una diversidad de valores, de ejemplos, de cosas, porque no todos los hogares son iguales. Entonces allí se alimenta de un ambiente muy variado. Pero si el chico tiene unos buenos principios de casa, lo más seguro es que dicen que en el fango nacen flores. Sí. Una flor puede crecer en toda parte. Hay un poema de lo que es la filosofía budista con relación a la occidental, perdón, y es que los budistas admiran la flor, ven la belleza de esa flor. Nosotros los occidentales la destruimos. Ese es nuestro hijo, esa es nuestra vida. Él debe ser admirado como esa flor para poderlo enseñar, para poderlo preparar para ese futuro, para esa vida que le espera, porque hoy el ambiente es fuerte, es pesado, pero el padre tiene que asumir. No es posible decir que a los 9 años se me salió de las manos. Sí, es muy común. Bonito me faltó en la casa.
es muy común que nosotros escuchemos la frase de los adultos en presencia de los niños y de los jóvenes de decirle al maestro, es que mi hijo se me salió de las manos. ¿Qué está pasando con el padre de familia que a una edad de 9 años un niño le diga que él es el que manda y que él es el que pone las reglas de juego en el hogar? Algo no está funcionando, algo no es coherente, y esas mismas actitudes o bien las prolongan en la institución o tienen situaciones o comportamientos diferentes a los que tienen en el hogar. ¿Ha sido común en las instituciones esta situación? A ver, yo creo que básicamente el actuar de los jóvenes, de nuestros jóvenes, básicamente radica en un castigo que estamos inculcando en ellos, y es un castigo involuntario, y es la indiferencia. De pronto, como maestros, en ocasiones tendemos a ser indiferentes con el muchacho, simplemente estamos emitiendo nuestra labor como docente, educándolos, llenándolos de conocimiento, pero estamos dejando a un lado la identidad como persona. Entonces, esa falla la estamos cometiendo no solamente los maestros, sino también los padres, al dejarlos solos, ya sea que por necesidad no puedan estar en un espacio, pero deben buscar esos espacios, porque la indiferencia es un castigo que de pronto estaría errando y estaría cometiendo este tipo de actividades sobre los muchachos. Bueno, queridos amigos, los invito para que nos llamen, para que opinen, para que de manera muy concreta nos pregunten cuáles son sus inquietudes, para que escuchen de las personas que están aquí con nosotros algunas observaciones, algunas sugerencias que puedan mejorar las relaciones en la familia, en la institución y consigo mismo. Ya regresamos, vamos a una pausa. Cuarto Congreso Internacional Ovino Caprino y Segunda Asamblea General Focalanco 2008. Lugar, Aula Máxima Universidad La Gran Colombia. Informes, Bogotá 431-9183, Medellín 231-9863. Invito a todos los colombianos para que el 12 de octubre renovemos la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús y de María, y que cada colombiano haga también su consagración a los Sagrados Corazones, para que ellos nos alcancen. Este 12 de octubre renovemos la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús y María. La palabra de Dios llega a nosotros todos los días a través de la Biblia. Si usted nos ayuda, podemos continuar en esta raya 81707-7, cuenta Bancolombia 31-574-333-6. El plan decenal en acción. Yo evalúo, tú evalúas, él evalúa, nosotros evaluamos, ustedes evalúan, ellos evalúan y todos aprendemos. Evaluar es valorar. Por una educación de calidad. Foro Educativo Nacional. Educación básica. Bogotá 21 a 23 de octubre. Educación superior. Bogotá 5 y 6 de noviembre. Ministerio de Educación Nacional. Qué tema tan interesante el que estamos en este día compartiendo. Máxime que muchos de ustedes son padres de familia y hay un común denominador, educadores. El castigo es un tema que a diario estamos compartiendo y viviendo con él. Ahora quisiera que le explicáramos a nuestros teleamigos cuáles son los castigos que se dan en los hogares y cuáles son los castigos que se dan en las instituciones. A ver, al interior de cada hogar, cada padre y cada familia, dependiendo su forma y su contexto de vida,
tiene sus reglas de juego para castigar, ya sea prohibiendo televisión, juegos de computador, no salidas, o a veces hay castigos más fuertes como es los físicos, ¿sí? Hay que tratar de inculcarle al padre o de tratar de trabajar con él, que buscar con el estudiante, con el hijo, mediar, dialogar y poder hacer como una negociación sin perder la autoridad. Una cosa es la autoridad, otra cosa es el castigo o el autoritarismo. Se debe castigar y se debe tener muy claro lo que es la autoridad como padre, con ese afecto y con ese amor. Porque cuando se corrige a un hijo es porque le está diciendo: usted me importa, usted me interesa, es mi hijo. Tal vez yo ya pasé por esas, quizá por eso debo ayudarle, pero debo respetar también su personalidad, lo que él me quiere decir, lo que él me quiere explicar, lo que él siente. Cuando yo puedo escuchar, yo puedo entrar a dialogar con mi hijo. Pero bueno, muchas veces es difícil el diálogo generacional y los muchachos entran a un mutismo y a una indiferencia. Si los castigan físicamente no les interesa, si los sancionan de dinero no les interesa. ¿Qué podemos hacer con este tipo de jóvenes? El padre debe crecer con la modernidad, no se puede quedar ahí, como fue él o como lo criaron. Hay que crecer, hay que meterse, acordarse que también fue adolescente y que también tuvo un poco de necesidades. Pero el padre de familia va a decir: en mi época nosotros respetábamos a los padres, en mi época a nosotros nos castigaban fuerte y por eso servimos y por eso valemos ahora. En mi época, y siempre está sacando su generación al momento, y eso genera más conflicto interno con el joven. ¿Cómo podemos ayudar al padre de familia de hacerle ver que estamos en una época completamente diferente y que no con golpes el hijo va a cambiar? Por eso hay que crecer. Yo no me puedo quedar en mi época. Yo tengo que actualizarme, tengo que vivir en la actual, tengo que sentir las necesidades que tiene mi hijo y a lo que él está viviendo. Porque la adolescencia o la niñez seguirán siendo las mismas dentro de una etapa de desarrollo normal, biológico y social. Tres castigos que pudiéramos sugerirle al padre de familia con el niño y con el joven. ¿Cuál castigo sería pedagógico, nos tendría resultados? Uno sería, en cuanto a lo pedagógico, tu responsabilidad es cumplir con lo que tienes que hacer en tu colegio. Que yo como padre sé cuál es mi responsabilidad contigo. Perfecto. Y debo tenerlo claro y él lo debe entender. Perfecto. Ese sería uno. ¿Otro castigo? Uno afectivo. Sí. Yo te quiero, tú me quieres, los queremos los dos y los dos tenemos que salir a flote. Debo acompañarlo en ese proceso. ¿Y qué recomendaciones haríamos en las instituciones? ¿Cuáles son los castigos más notorios? A ver, de pronto un error que tenemos los docentes es el hecho de utilizar directamente un instrumento que es el observador. Básicamente, cuando el estudiante comete un error, se va directamente al observador y llamar al acudiente. Entonces, ¿qué pasa cuando se llama al acudiente? Pues que el acudiente después va a cometer el error que estaba comentando la doctora, y es castigarlos físicamente o psicológicamente. Entonces, yo lo que recomendaría de pronto sería la parte del diálogo. Como docentes, dialogar con el estudiante, tratar de sanar la cuestión en ese mismo momento y a partir del diálogo con él. Miren, padres de familia, jóvenes y niños que nos están escuchando, todos para cambiar las conductas necesitamos observaciones que nos las hagan ver, que nos las hagan reconocer. Simplemente hay que saber la manera de cómo hacerlo. A la persona se le puede decir muchas cosas, pero con mucho amor, con mucha paciencia y sobre todo sin descargar en la frase la ira o el sentimiento que se tiene. Vamos a tratar de ir redondeando el tema y vamos a darle una sugerencia a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo sobre el castigo. Yo que les recomiendo a los papitos y a los educadores, primero que el castigo tenga que ver con la falta cometida, tampoco que nos excedamos en los castigos de tal manera que tengamos que quitarlo y perdamos nuestra autoridad. Y en ocasiones es importante el perdón.
Cuando la persona, cuando nuestro hijo, cuando el estudiante reconoce su falta, en ocasiones con palabras decirle, he pensado mucho y en esta ocasión podemos no tener un castigo, que no se vuelva costumbre porque es necesario, pero sí que el castigo tenga que ver con la falta cometida, porque la idea no es castigar al castigo, sino que la persona que lo cometió reconozca su falla. Sí. Así sea el adulto mismo, ¿no? Porque Sí. también nosotros cometemos y nosotros a veces se nos dificulta aceptar. Y de pronto cuando se va a cometer, bueno, se va a llevar a cabo un castigo, estar muy sereno, o sea, tratar de dar un espacio antes de aplicar ese castigo porque nos podemos dejar llevar y con la rabia o con el momento, entonces podríamos aplicarlo de una forma errada. Sí, porque el castigo no se debe de estar acumulando, el castigo debe ser concertado e inmediato. ¿Qué quiero decir concertado? No es que usted le pregunte al hijo, ¿qué castigo quiere que yo le aplique? No, sino que ya usted va haciéndole un análisis a los hijos y va diciendo, si haces tienes determinado comportamiento, te voy a castigar en esta y en esta forma. ¿Sí? No decirle, te voy a dar 10 palmadas, porque pues no aplica. Ya con los jóvenes de hoy en día, con tanta técnica, con tantos medios de comunicación, con los jóvenes y con los niños hay que ser dialogado, conversado, porque recuerden, padres de familia, hay personas que nos pueden denunciar y que la ley puede llegar a nosotros por abuso en el castigo y por el abuso de autoridad para con nuestros hijos y para con los jóvenes que están en las instituciones. Ellos están muy documentados porque ahora se protege mucho al niño y al joven, igualmente al anciano. De modo que tratemos de concertar, de visitar las instituciones educativas. Señores padres de familia, la educación es compartida, no es del maestro, es de ustedes y de nosotros, es de la comunidad. Y si todos nos preocupamos, vamos a tener jóvenes que valgan la pena. De todas maneras, piensen, tratemos de cambiar de actitud y le agradezco a las personas que estuvieron acompañándonos en este día y que nos vemos muy pronto con otro nuevo tema. Muchas gracias. Gracias.